Correcto, nos habíamos quedado en lo que eran las empresas privadas, nacionales y las transnacionales. O sea, los tipos de empresas, ¿cierto? Estábamos viendo que había una clasificación amplia, según el tamaño, según el ámbito de actuación, y ahora estábamos según la propiedad del capital. Empresa privada nacional, cuando la mayor parte de la empresa es de origen peruano o los empresarios son peruanos. Y la transnacional, si la mayor parte de empresarios no son peruanos, sino son de origen extranjero, incluso la empresa puede haber surgido en otro país. Muy bien. Ahora, empresas, según la propiedad del capital, también tenemos empresa pública. Este es el que le pertenece al Estado, ¿no? Cuando el Estado pone una empresa, eso se conoce como empresa pública. Entonces, la empresa pública es cuando el capital lo pone el Estado, o sea, toda la inversión lo pone el Estado. Esto se llama PIB, ¿no? PIB es proyectos de inversión pública, lo cual da origen a las empresas públicas. Esto es muy conocido, no hay tanto que decir. Toda empresa prestadora, ya sea de servicios o creadora y generadora de bienes, pero que le pertenezca al Estado, es una empresa pública. Por ejemplo, la SUNAT es una empresa pública. Todas son empresas, todas las organizaciones de personas que a través de la diversificación de actividades, ¿no? Buscan crear bienes o brindar servicios. Por lo tanto, la zona también es una empresa y en este caso es una empresa pública. Ahora tenemos empresa mixta. ¿Qué es una empresa mixta? La empresa mixta es cuando la mitad es de capital privado y la mitad es de capital público. ¿Correcto? A ello se llama entonces empresa mixta. La mayor parte de empresas públicas han sido privatizadas con el tiempo, por lo tanto se convierten en empresas mixtas. ¿Y por qué se privatizan? A veces el Estado los ve quizás como una carga, quizás como un gasto fuerte, por ello a veces ya vende la empresa, ¿no? Y eso se llama la empresa mixta. Entonces, en la empresa mixta, ya la empresa, ¿no? Ha vendido, en este caso la empresa pública ha vendido a entes privados, o en este caso también puede ser viceversa, que un ente privado decida venderle al Estado. Capital público más capital privado es igual al capital mixto, que es la empresa mixta. Se dice, además, una empresa pública puede terminar transformándose en mixta y una privada también. Esto se debe a varias razones. A esto se conoce, ¿no? Como privatización de empresas. La mayor parte, chicos, de privatización de empresas fue en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Alberto Fujimori, cuando en la Constitución se expresa la economía neoliberal, porque en la Constitución de 1979 éramos una economía social de mercado. Pero en la Constitución del 93 recalca que vamos a hacer una economía neoliberal. Neoliberal es pues dar más importancia al sector privado. Por lo tanto, el sector privado no se le dio la concesión, se le vendió muchas empresas y por ello pues también la parte pública se vio afectada. Muy bien. Ahora, en otros casos, como en las empresas de nueva creación, se opta por la vía de colaboración entre el sector privado y el sector público, de forma que se obtiene financiación privada que complemente a la pública, para poder ofrecer un mejor servicio y a la vez beneficio. Uno de los ejemplos de las empresas mixtas municipales de gestión de servicios, allá. O sea, hay empresas municipales de gestión, ¿no? De servicios. Estas son empresas mixtas, se dice algunas de ellas, en los que la parte del capital es de la empresa privada y la otra parte es del ayuntamiento. Muy bien, entonces chicos, ahí tenemos la explicación de la empresa mixta. Y por último,
Empresas según el ámbito de actuación. Tenemos empresas locales, cuando solamente es en una localidad o una región, así se conoce. Por ejemplo, una empresa, digamos, como el Guapri, solamente está en Huánuco. Allá entonces se le conoce como empresa local. Empresa local o regional. Cuando solamente la empresa está ubicada ya en una determinada localidad, distrito, centro poblado o máximo en una región. Cuando la empresa ya está a nivel, pues, como se dice, de todo el Perú o casi todo el Perú, se le llama empresa nacional. Y cuando la empresa ya está en muchas naciones, o sea, en varios países se encuentra la empresa, no solo en el Perú, sino se va a varios otros países, se conoce como empresa multinacional. Ahí entonces tienen sus actividades en otros países y es mercantil, es compra y venta, etcétera. Entonces, esta es la última clasificación, chicos. Las empresas según el ámbito de actuación. Empresa local, nacional y multinacional. Local, cuando la empresa está en una determinada localidad o una región. Nacional, cuando la empresa está en casi todo el territorio. Y multinacional, cuando la empresa está en varios países. Muy bien. Ahora la producción. Bueno, ahora ya sabemos los tipos de empresas, ¿correcto? Ahora que ya sabemos los tipos de empresas, pues podemos pasar a lo que es la producción. Vamos a ver, ¿a qué conocemos como producción? La producción, chicos, es muy importante en un país, ya que la producción, pues, también genera que los precios sean más bajos cada vez. A mayor producción, también va a haber mayor empleo. ¿Correcto? Ya que las empresas necesitan empleados para poder producir. Si tienen pues mucha demanda, necesitan más empleados. Entonces, la producción, sin embargo, a ver, le vamos a dar una definición a producción. Ahí está. Se define como producción a la creación de bienes y servicios que los consumidores pueden adquirir. Aún en esta época moderna de gran mecanización, toda actividad productiva requiere trabajadores y de otros elementos, como máquinas, herramientas, transportes, edificios, materia prima, etcétera, que combinados eficientemente crean los bienes y servicios. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es producir? Producir es crear, ¿correcto? La empresa crea los diversos bienes y o servicios. ¿Para qué? Para poder satisfacer las necesidades del hombre. Para eso crea la empresa. ¿Correcto? A menudo la creación o formación de empresas responde a la necesidad de cubrir un servicio o una necesidad de un entorno determinado, mediante el cual existe la posibilidad de salir beneficiado. Ahora, ¿cómo la empresa produce, no? La empresa, o sea, ya hemos conocido la clasificación de las empresas. Ahora estamos conociendo qué hace la empresa. La empresa se dedica a producir. ¿No? Produce bienes y o servicios. Pero para producir, te dice, necesita de ciertos elementos, trabajadores, máquinas, equipos. Entonces, acá la pregunta sería así. ¿Qué necesita la empresa para poder producir? O sea, ¿cómo le puedo llamar a estos elementos, a estos recursos, a estos objetos? ¿Cómo les puedo dar un nombre, ¿no? ¿Cómo le puedo dar un nombre ya más exacto, más conocido para que se identifiquen? Entonces la empresa, chicos, para poder producir necesita factores productivos. Esto es lo que la empresa necesita, factores productivos. Y tal como dice su nombre, la palabra factor productivo quiere decir factor de la producción. O sea, es un factor, un elemento, un recurso que ayuda en la producción. ¿Ya? Por eso le vamos a llamar así factores productivos. Y estos factores productivos, chicos, son un total de 5. Ahora, los tres principales es el capital, el trabajo y la tierra. Estos son factores productivos. Entonces, todo aquel elemento que me ayude a producir, vamos a considerarlo como un factor productivo. Los factores productivos
son elementos, recursos, objetos y otros que ayudan en la producción de un bien o un servicio. Ahora, los factores productivos son tres, los más importantes, los más conocidos también, considerados. Sin embargo, son cinco, ¿ya? Los factores productivos en realidad son cinco. Hay cinco factores de la producción. Y por su participación en la producción reciben un pago o retribución. El siguiente cuadro nos va a dar una visión general respecto a la retribución y el carácter que desempeñan los factores dentro de los procesos productivos. Ah, perfecto. A ver, ¿cómo es en este caso la clasificación, ¿no?, que se muestra acá de los factores productivos? Estos son los factores productivos, chicos. Miren, tenemos un total de 5 factores, ¿ven? A ver, lo vamos a remarcar. Miren, acá está, primer factor productivo, recursos naturales o tierra, así se le llama. Tengo al trabajo y tengo al capital. O sea, ahí ya tengo tres factores productivos, que son los clásicos. Los clásicos, o sea, los que considera la economía clásica, los que siempre se han considerado. Estos se conocen como factores productivos clásicos. Y también tenemos a los factores productivos modernos. Los modernos son los que recién hace un tiempo se están considerando. Empresa, Estado, ¿correcto? Entonces, chicos, tenemos cinco factores productivos. Tenemos tres clásicos, tenemos dos modernos. Ahora, carácter. Carácter es cómo participan estos factores en la producción, o sea, qué hacen exactamente, ¿correcto? Hay una forma de participar de cada uno, y de acuerdo a esa forma de participar de cada uno viene el carácter. Entonces, el carácter es cómo participa el factor productivo. Por ejemplo, el recurso natural o tierra es un factor pasivo. Pasivo porque no realiza actividades. Simplemente está ahí, ¿no? Como escondido, pero sí, claro, sí ayuda, pero no haciendo actividades, ¿correcto? No se ve la formación de actividades. Se ve simplemente ya el producto final. Entonces es un factor pasivo. Trabajo. Trabajo es factor activo. Activo porque hace actividades, ¿no? Tanto físicas e intelectuales, para poder crear los bienes y o servicios. Entonces ya tengo el recurso natural o tierra, factor pasivo, ¿no? El trabajo es activo. El capital es derivado. ¿Por qué derivado? Derivado quiere decir que tiene su origen en otros factores. Por ejemplo, ¿cómo surge el capital? El capital surge de la actividad sobre la tierra. Así surge el capital. Por ello, decimos que es un factor derivado. Derivado, o sea, se deriva de otros factores. Tiene su origen en otros factores. Por ello, le damos este nombre de derivado. Ahora, la empresa es organizador, ¿ya? Tiene carácter organizador. Y el Estado tiene carácter regulador. O sea, la empresa organiza los factores, ¿cierto? La empresa es la que al final es un conjunto, un medio para poder crear los bienes y servicios, pero para eso organiza al trabajador, a la tierra, al capital, todo esto. Y el Estado, por último, regula la producción. ¿Correcto? Sobre todo cuando hay fallas de mercado. O sea, sobre todo cuando hay monopolios, oligopolios, ¿no? Todo ello, ahí es donde más interviene el Estado. El Estado lo que hace es regular la producción, regular a las empresas, fiscalizar a las empresas. Ahora, entonces ya sabemos el carácter. El carácter es cómo participan, ¿no? Cómo participan los factores. Ahora, retribución. Miren, el recurso natural o tierra, la retribución es que obtienen. O sea, ¿qué obtiene la tierra? ¿Qué obtiene en ese caso la naturaleza por participar en la producción? Obtiene lo que se llama la renta o alquiler. ¿Ven? Eso es lo que obtienen.
Entonces, por participar, en este caso en la producción, la tierra o recurso natural, obtiene renta o alquiler. Ahora, el trabajo, ¿qué obtiene? El trabajo, por participar, el trabajador, lo que obtiene es salarios. Salario es la remuneración del factor trabajo. Cuando una persona trabaja, obtiene salarios. El salario es una compensación monetaria por realizar una actividad física o intelectual. O sea, te dan dinero, ¿no? Ese es el salario. El capital. ¿Qué obtiene el capital? El capital, chicos, por participar en la producción, obtiene interés o rédito. Entonces, miren, todos obtienen algo por participar. La tierra participa, obtiene renta o alquiler. El trabajo participa, obtiene salarios. En ese caso, el capital participa, obtiene interés o rédito. ¿Correcto? Ahora, la empresa. La empresa por participar en la producción obtiene beneficios, utilidades. El Estado, por último, por participar, recibe tributos. Entonces, todos reciben, chicos, algo por participar en la producción. Todos reciben algo, ¿no? Y esa retribución es de acuerdo a la actividad que hacen. Por lo tanto, todo factor productivo, recuerden, son cinco, tres clásicos y dos modernos, tiene una forma de participar, que es el carácter, y tiene una retribución, que es lo que obtiene. Ya, vamos con este primer factor productivo. Recursos naturales o tierra. A ver, vamos a hablar individualmente de cada factor productivo. ¿Qué son los recursos naturales o el factor tierra? Los recursos naturales, chicos, o el factor tierra, es el factor originario y condicionante de la producción. ¿Por qué factor originario, profe? Bueno, factor originario se le considera porque desde siempre ha existido. O sea, prácticamente desde que se conoce la producción, existe el factor natural, ¿no? O sea, el recurso natural o tierra. Entonces, por ello, se le considera un factor originario, está desde el origen de la producción. Y también le consideramos un factor condicionante. ¿Por qué condicionante? Como indica su nombre, condiciona la producción. O sea, sin factor tierra no podemos hacer nada. ¿Correcto? La tierra es muy importante porque la tierra hace referencia al medio geográfico, al clima, ¿no? A la fuerza motriz, justamente, materia prima, y todo se hace con ello, ¿no? Los recursos naturales o tierra es el factor, en ese caso, condicionante, o sea, condiciona la producción. Tiene su símbolo. Todo factor productivo tiene símbolo. Su símbolo de la tierra es la NOT. NOT quiere decir naturaleza o tierra. Entonces, ese es el símbolo de los recursos naturales o factor tierra. A ver, ¿qué es la tierra? Son todos los elementos que se encuentran en la naturaleza y que tienen acceso a la actividad productiva. Los recursos naturales son el factor principal de la producción, ya que en ellos recae la acción humana de transformación y aprovechamiento para su sustento y beneficio. Ah, ya, entonces ese es el factor principal de la producción. Como indicábamos, los recursos naturales o tierra es lo que hace que iniciemos la producción. Lo primero que yo necesito para iniciar cualquier cosa para producir es asegurarme mi factor tierra. O sea, un lugar, materia prima, ¿no? Como les indicaba, puede ser alguna fuerza motriz. O sea, la fuerza motriz es la fuerza de la tierra, por ejemplo. O sea, energía del sol, energía del agua, etcétera, ¿no? Ahora, por sus posibilidades de aprovechamiento, los recursos naturales pueden ser, hay recursos renovables y recursos no renovables. ¿Qué es un recurso renovable?
Renovables que se puede renovar, o sea que va a volver a existir, ¿correcto? Eso quiere decir un recurso renovable. Por tanto, los recursos renovables son aquellos que se van a recuperar. Ya no es pues que no van a existir, sí van a existir, ¿no? Por lo tanto, un recurso renovable va a volver a ver. Así como, por ejemplo, el suelo, la flora, la luz solar, lluvia, aguas naturales. O sea, esto se oculta, ya no hay hoy, ya no hay un mes, pero puede volver a ver. Este es un recurso renovable, aquel que puede volver a existir, ¿correcto? Que se recupera. Por ejemplo, el suelo se recupera, ¿no? El suelo se rompe, pero el suelo, pues, por acción de la misma naturaleza, como que se reconstruye. Puede demorar tiempo, pero se reconstruye. La flora igual, ¿no? Arrancamos flores y todo, pueden volver a florecer. La luz solar también puede volver a existir, ¿correcto? La lluvia, aguas naturales, pero lo que no puede volver a existir se llama recurso no renovable. O sea, una vez que se agote en el mundo, ya no va a volver a ver, se oculte, ya no haya, ya imposible que haya. Son aquellos que tienen existencia limitada y se pueden agotar. Por ejemplo, los minerales, el oro, la plata, los diamantes, esos no crecen pues en los árboles, no crecen en la tierra, ¿no? No se siembran, no se cosechan. Estos simplemente los encontramos, ¿no? Estos sirven, ¿no? En ese caso se captan cuando se buscan simplemente. Los encontramos, pero entonces algún día se van a acabar, igual que el petróleo. El petróleo también podría ser un recurso no renovable, ya que no hay una forma de crear pues minerales o el mismo petróleo. Por lo tanto, estos se llaman no renovables, porque no van a renovarse. Una vez que ya no hayan, ¿no? Por ejemplo, yo saco de un lugar un pedazo de oro, ahí no va a volver a crecer el oro. Pero si yo en ese caso saco una planta de un lugar, ahí puede volver a crecer una planta. ¿Se dan cuenta la diferencia? La diferencia es que en uno, o sea, en el renovable, va a volver a existir, ¿no? Como dice su nombre, se renueva, se vuelve como algo nuevo, ¿no? En cambio, el no renovable es que no se puede renovar. Entonces se queda viejo, se agota, ¿no? Y todo ello una vez pues que ya no exista como parte de la búsqueda del hombre. Elementos que encontramos en la naturaleza. En la naturaleza, chicos, o sea, en los recursos naturales o tierra, vamos a encontrar ciertos elementos. Medio ambiente, por ejemplo. El medio ambiente va a estar formado por el clima y por el territorio. Por lo tanto, el medio ambiente usamos, ¿no? En el factor tierra. Medio ambiente es lo que nos rodea. Ese es un elemento entonces de la tierra, del factor tierra, el medio ambiente. Tenemos a la materia prima. También en este caso es parte del medio ambiente. ¿Correcto? O sea, de los recursos naturales, mejor dicho, tierra, también lo tenemos acá, ¿no? Entonces, estos recursos, ¿ya? El recurso natural o tierra, hasta el momento tenemos dos que están ahí, ¿correcto? Tenemos lo que es el medio ambiente, materia prima, en la naturaleza, factor tierra. Ahora, la materia prima, ¿qué se llama materia prima? Tú escuchas hablar mucho de materia prima, pero quizás hasta ahora no sabes qué significa. La materia prima son los elementos que encontramos en la naturaleza y que se necesitan para poder producir. A eso le vamos a llamar entonces como materia prima. La materia prima puede estar en estado natural o puede estar en estado industrial. Estado natural, ¿qué es? Son elementos básicos que el hombre modifica para transformarlos en bienes capaces de satisfacer necesidades. Hierro, algodón, etcétera. O sea, eso es en estado natural, tal como lo encuentra, ¿no? En cambio, hay otra materia prima en estado industrial. Están en cierto grado de elaboración, pero el hombre aún no puede satisfacer sus necesidades. Sirven para hacer otros bienes, acero, hilos, tejidos, ¿no? Estos son diferentes, obviamente. Por lo tanto,
¿ya? Hay materia prima en estado natural y en estado industrial, y hay medio ambiente, que es el clima y el territorio. Y un elemento más es acá la fuerza motriz. ¿Qué es la fuerza motriz? Bueno, como dice su nombre, fuerza motriz, o sea, fuerza de la tierra. Son todas las energías de la naturaleza, capaces de producir movimiento y que el hombre puede aprovechar para multiplicar su propia fuerza. Fuerza de los animales, fuerza del viento, fuerza de la caída del agua, etcétera. Estos son los elementos, chicos, entonces, del recurso tierra, ¿no? Del factor productivo tierra o naturaleza. Así le vamos a llamar, naturaleza o tierra. Entonces se divide en tres. Esos tres van a ayudar, pues, a poder producir. Ahora veremos al factor trabajo. ¿Qué es en este caso el factor trabajo? El factor trabajo, chicos, también es un factor originario. Pero, ¿por qué también será un factor originario? Bueno, también es originario porque ayuda, chicos, en la producción desde el inicio. O sea, siempre ha existido, ¿no? Este factor también siempre ha existido. Por eso le considero un factor originario. Los factores originarios son aquellos que siempre han existido, ¿no? Entonces, como este factor también siempre ha existido, le considero como un factor originario. Tiene su origen, ¿no? Desde el inicio. Su representación en la letra L. Tú estás leyendo un libro de economía, estás revisando un ejercicio, etcétera, y ves ahí que dice factor trabajo y está la L. Es que la L representa, chicos, al mismo, ¿no? Al factor trabajo. Le dice, el factor trabajo comprende toda actividad humana, tanto física como intelectual, que los trabajadores aportan a la actividad económica para producir bienes y servicios y contribuir a generar riqueza. Toda actividad productiva realizada por un ser humano requiere siempre de algún esfuerzo físico y de conocimientos previos. Pero, ¿de qué depende la remuneración del trabajador? Porque hay personas que trabajando en las mismas horas reciben una remuneración muy diferente. Por lo tanto, chicos, esto es el factor trabajo. ¿Por qué algunas personas ganan más y otras personas ganan menos? Eso es de acuerdo, por ejemplo, a la productividad. Alguien que es más productivo, obviamente gana más, y alguien que es menos productivo, obviamente va a ganar menos. Muchas veces la remuneración que se hace por parte del empresario es, no, tú me rindas más, te pago más. Tú me rindes menos, te pago menos. El factor trabajo es uno de los elementos más importantes, ¿no? El factor trabajo constituye uno de los elementos más importantes que se dan, en este caso, en la sociedad. ¿Por qué? Porque el factor trabajo, pues, somos nosotros. Entonces, el factor trabajo se le va a considerar como un factor originario, que tiene su origen desde el principio. Y este factor trabajo, pues, le vamos a representar con la letra L. La remuneración del trabajador, como estaba indicando, va a depender de la productividad que tenga. Si es más productivo, recibe más. Si es menos productivo, recibe menos. Profe, ¿qué es ser productivo? Ser productivo es ser eficiente. Ser eficiente quiere decir hacer más con menos. Por lo tanto, no es eficiente, ¿ya? No es eficiente aquella persona que, digamos, produce 500 o 300, no. El ser eficiente quiere decir hacer la mayor cantidad posible, pero con menos recursos. Eso es ser eficiente. Entonces, no me importa si alguien haya hecho 500, 200, 100, ¿no? Puede haber por ahí alguien que ha hecho 10, pero ese es el más eficiente. Por ejemplo, tú me dices, hay un trabajador que hizo 500 polos en un mes. ¿Ya? Otro hizo 200 polos en 15 días, ¿ya? Y el otro ha hecho 10 polos, pero en una hora.
Uy, entonces obviamente este es más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está haciendo la mayor cantidad posible en menos tiempo. Si lo calculamos y lo hacemos un balance, o sea, lo proyectamos, vamos a darnos cuenta que se produce mucho más. Por lo tanto, ahí se calcula la remuneración del trabajador. Las características del trabajo es que es una actividad humana y consciente. Toda persona, todo ser humano busca trabajar. Persigue un fin económico, es para un salario, ¿no? O sea, todos trabajamos en base a un salario. Es obligatorio, no se puede eludir. Lógico, todos sí o sí tenemos que trabajar. No hay nadie que diga, no, yo no quiero trabajar. ¿Correcto? Todos sí o sí trabajamos. Es dignificante, porque al realizarlo deja una satisfacción. Claro, dignifica al hombre, ¿no? Nos da la dignidad necesaria el trabajo. Todos sí o sí necesitamos trabajar. En este caso, el trabajar nos hace alguien especialista, nos hace alguien eficiente, poco a poco con la especialización del trabajo. Pero también hay su lado malo, en este caso de dividirse el trabajo. Eso se conoce como división del trabajo. O sea, ¿cuál es el problema de dividirnos el trabajo? A veces nos dividimos, ¿no? A veces decimos, por ejemplo, nos dejan una tarea grupal, ya tú haces tal cosa, yo hago tal cosa. ¿Cuál es el problema? Esto tiene sus pros y sus contras. Ventaja, ahorra tiempo y esfuerzo, lógico, ¿no? Como nos estamos dividiendo, puedo hacer más rápido las cosas y en este caso me puedo especializar, mejora y aumenta la producción y disminuye los costos. ¿Correcto? Ahora, desventaja. ¿Cuál es la desventaja en este caso de dividirme el trabajo? Pues el trabajo, chicos, se vuelve algo monótono y tedioso. O sea, como siempre estás realizando lo mismo, como que en este caso vas a perder, ¿no? O sea, eh, eso es lo que te llama la atención y poco a poco ya ni vas a querer hacer porque te gusta, sino por una obligación. ¿Correcto? Eso es lo malo en este caso de dividirnos el trabajo. O sea, ya lo ves algo un poco aburrido, ¿no? Así haces algo ya es ya porque te has vuelto como un mecanizado, o sea, como si fueras un robot. Pierdes autonomía. Eso es lo malo entonces, chicos, de dividirnos el trabajo. Tiene sus pros y sus contras. Y ahora, ¿cómo se conoce el trabajador en el Perú? Al trabajador en el Perú, chicos, se le conoce como PEA. La PEA es toda persona que trabaja o se encuentra buscando trabajo. Entonces a ellos le llamamos PEA, ¿correcto? La PEA es toda persona que está trabajando o se encuentra buscando trabajo. A ellos se conoce como población económicamente activa o fuerza laboral. Entonces la PEA, ¿no? La población económicamente activa o la fuerza laboral del Perú son todas aquellas personas que trabajan o se encuentran buscando trabajo. Las edades que comprende la PEA es de 14 a 65 años. Alguien me dirá por ahí, profe, ¿por qué 14? Yo que sepa, a los 18 se empieza en este caso a trabajar formalmente. Ahí está la palabra, formalmente. A los 18 años, una persona cuando postula un puesto de trabajo ya puede estar en planillas, puede en este caso recibir un mejor trato también. Pero según estadísticas del INEI, a los 14 años los chicos ya quieren trabajar. Hay niños que trabajan de 5, 7, 8, pero estos usualmente no quieren trabajar, sino que es más una obligación de los padres, ¿no? A veces los padres los mandan, o si trabajan es para ayudar a papá y a mamá. Pero los chicos de 14 años está comprobado por el INEI que no trabajan ya por obligación de los padres, tampoco para necesariamente ayudarles. Lo que más hacen es la autoindependencia, ¿no? O sea, quieren independizarse a los 14 años. Por ello, a partir de los 14 se considera la PEA, ¿ya? O sea, si tú, por ejemplo, ya estás trabajando o estás buscando trabajo, eres PEA, ¿correcto? Y a los 18 años ya puedes trabajar formalmente.
Obviamente a los 14, 15, 16 y 17 te van a explotar un poco, ¿no? Ahí te explotan, la verdad, ¿no? Eh, ya que es como darte la oportunidad y eso se cobran, ¿no? De alguna forma las empresas. Ahora, ¿y por qué hasta los 65 años? Hasta los 65 años, porque a los 65 ya te puedes jubilar. Según el caso peruano, a los 65, pues ya uno se puede jubilar y recibe una pensión vitalicia, ¿no? En una AFP, ¿no? AFP es privada o en una ONP, en cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, a los 65 años, una persona ya puede jubilarse. Por ello, solo se cuenta la P hasta los 65. Entonces, no se olviden. La P es toda persona que tenga de 14 a 65 años y que esté trabajando o que se encuentre buscando trabajo. Entonces, un chico, digamos, se viene al examen. Un niño de 12 años que trabaja, etcétera, ¿es PEA? No, no es PEA. Un señor que se dedica a ser cirujano en una clínica privada y tiene 66 años, no, no es PEA. Ya no es PEA. La PEA solo se considera de 14 a 65. Desaparecen de la estadística, ¿no? Del Perú. Entonces, 14 a 65 años es PEA. Ahora, ellos son los que trabajan o buscan trabajo. ¿Y cómo se les llama, profe, a los que no hacen nada? O sea, a los que no aportan económicamente a la economía. A ellos se les conoce como PEI. Usualmente acá están los estudiantes, amas de casa, ¿no? Personas jubiladas, los niños. Ellos son PEI, ¿no? Son personas que no aportan, o sea, que están económicamente inactivas. ¿Ves? O sea, que no hacen una actividad, por eso inactiva, ¿no? Por lo tanto, ustedes, por ejemplo, la mayor parte de ustedes no son PEA, son PEI, ¿correcto? La PEI son personas pues que no trabajan ni buscan trabajo, entonces son PEI. También los chicos menores a 14 años, ¿no? Y mayores a 65 también son PEI. Por lo tanto, la PEI y la PEA contribuyen al final al total de personas de una población. Solamente que la PEA es la que aporta y la PEI es la que no aporta. Te dice, en nuestro país las estadísticas de desempleo son realizadas de forma sistemática desde 1967. En un inicio, el Ministerio de Trabajo y Promoción Social elaboraba dicho indicador solo para Lima Metropolitana. Desde 1995, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, se encarga de obtener la tasa de desempleo urbano. El punto de partida para construir los diferentes indicadores del empleo es la PEA. Forman parte de la PEA todas aquellas personas que estén trabajando o se encuentran buscando trabajo, ¿ven? Entonces, chicos, ellos son PEA, ¿no? PEA es toda persona que esté trabajando o se encuentre buscando trabajo. No cualquier es PEA. Entonces, solo es PEA la persona que trabaja o que busque trabajo. Miren, buscar trabajo, ¿saben qué quiere decir? O sea, ir de empresa en empresa y decirle, ¿no? ¿Tendrán algún empleo? Eso es buscar trabajo. Muchos piensan que buscar trabajo es ir a una empresa y ya me he hecho una semana y espero a ver si me llaman o no. Eso no es buscar trabajo. Ahí ya pues eres pay, ¿no? O sea, una persona que no está aportando económicamente nada. La persona que realmente quiere trabajar no espera pues que se le llame, ¿no? Usualmente estas personas van, buscan de empresa en empresa a ver en cuál hay una oportunidad. Por lo tanto, chicos, la PEI son aquellas personas que no están buscando trabajo y no trabajan tampoco. Pero la PEA sí trabaja o bien busca trabajo. División de la PEA. A ver, ¿cómo se divide la PEA? La PEA, como ahorita les indicaba, se divide en los que trabajan y los que no trabajan, pero buscan trabajo, ¿no? Entonces, vamos a decir, se dividen en ocupados y desempleados. Se les puede llamar ocupados o empleados, y acá se le puede llamar desempleado o desocupado, ¿correcto?
Ahora, los ocupados se dividen en los que están adecuadamente ocupados, o sea, los que tienen pues un régimen bueno laboral, un régimen laboral bueno. Ellos son la P ocupada. Y la P subocupado o subempleado son las personas que no tienen un buen régimen laboral. La P ocupada te dice, una persona está empleada cuando ejerce una actividad de producción de bienes y servicios por lo menos una hora remunerada a la semana. Una persona adecuadamente empleada es aquella que trabaja en forma voluntaria un número de horas determinadas, que en caso el territorio peruano es de 48 horas semanales y percibe un salario mínimo de 1025 soles. Ah, miren, ah. Entonces, chicos, ¿cuántas horas debes trabajar en el Perú? Tú buscas un empleo. No esperes pues trabajar 3, 4 horas al día. Puedes trabajar esa cantidad, pero si tú quieres ganar el sueldo mínimo, ahorita el sueldo mínimo es 1025, ¿correcto? Era 930, pero desde el 1 de mayo de este año se promulgó, ¿no? La ley para que sea 1025 la remuneración mínima vital. O sea, esto es lo mínimo que debes ganar. Pero en el caso del territorio peruano, pues tienes que trabajar 48 horas a la semana. Es 8 horas diarias por 6 días. Se trabaja de lunes a sábado. Usualmente los domingos no se trabaja. ¿Correcto? ¿Ve? 8 por 6, 48. Ahora, en las empresas donde se vende productos o donde hay más afluencia de gente los domingos, ya pues domingo se trabaja también, ¿no? O el descanso es otro día. Usualmente los domingos se dan para descansar, pero como recalco, en las empresas donde hay más gente, ¿no? Mayor concurrencia de gente los domingos, el descanso les dan para otro día a sus empleados, lunes, martes, los días que no va tanta gente al menos, ¿no? Por ejemplo, un recreo turístico, pues obviamente no te va a dar de descanso los domingos, domingos está lleno de gente, te va a dar lunes, martes, igual en el cine, ¿no? En el cine pues no te van a dar de descanso el domingo, te van a dar igual lunes, martes, los días que hay menos gente, ¿no? Porque fin de semana siempre va a haber más gente. Por lo tanto, eso es, chicos, en el caso del Perú, ¿no? 48 horas semanales y recibes mínimo 1025 soles. Ahora, esto es la planilla. Usualmente las personas que ganan así están en planillas. La planilla es una forma documentaria de poder acceder a varios beneficios sociales. O sea, aparte de recibir tu sueldo, pues vas a tener salud, vas a tener gratificaciones, 28 de julio, escolaridad, Navidad, vas a tener, digamos, AFP, ¿no? Vas a tener vacaciones pagadas, todo eso. Eso es lo bueno de estar con un buen empleo, ¿no? O sea, usualmente los que te dan este buen empleo son las medianas y grandes empresas, porque las pequeñas y micro usualmente no lo hacen. Las pequeñas y micro me refiero pues a bodegas, boticas pequeñas, ¿no? Que estas empresas pues no te pagan así, ¿correcto? Y no te dan vacaciones, no te dan gratis, nada, ¿no? Si lo hacen les nace, pero no es algo obligatorio de estas empresas. Muy bien. Ahora, ¿a quién se le llama subempleado o subocupado? La persona subocupada o subempleada se considera así cuando el número de horas de trabajo es menor a la jornada laboral normal o mayor y obtiene un ingreso menor al valor de la remuneración mínima vital, es decir, 1025 soles. Otra característica de estas empresas es que por lo general estas personas están dispuestas a trabajar incluso más de 48 horas. Allá, miren, ¿ah? Estas personas entonces, chicos, a veces quieren trabajar más de 48 horas, pero no pueden aumentar su remuneración en muchos casos. O sea, usualmente el subempleado se le conoce a la persona que trabaja, digamos, 60 horas a la semana, 70 horas a la semana, y aún así no llega ni siquiera a 1025. O si llega, pues igual no está de acuerdo, ¿no? Se supone que 48 horas ya debería ganar 1025. O también puede que trabajen muchas menos horas. A ellos se les conoce como subempleados o subocupados. También a la persona que no ejerce su profesión, por ejemplo, digamos, un doctor que se dedica a ser taxista, es un subempleado también.
Subempleado entonces se conoce a toda aquella persona que trabaja más o menos de la jornada laboral normal y que pues obviamente no recibe gratificaciones, no recibe salud, no recibe bonos, vacaciones pagadas, nada. No te pueden dar vacaciones, pero no te pagan, ¿correcto? Ellos son los subempleados. Y desempleado, ¿a quién se le conoce como desempleado? Ya indicábamos, ¿no? Desempleado no es la persona, chicos, que está en casa, ¿no? A veces vemos a personas que están en casa y dice, estoy desempleado. No, o sea, si estás en casa, no haces nada, no buscas, ¿cómo te vas a llamar desempleado? Desempleado, según el término económico, es aquella persona que tiene edad de trabajar, ¿ya? Busca empleo, pero no lo encuentra. A ellos se les llama entonces como desempleados. Tú quieres trabajar, pero no hay trabajo y siempre estás activamente buscándolo. Entonces tienes la voluntad de trabajar, pero por el momento se te hace imposible, ¿no? Ahora, tipos de salario. Hay varios tipos de salario, o sea, de nombre general, al trabajador lo que recibe es un salario, pero hay tipos que va a depender. Por ejemplo, el nombre del salario del obrero es diferente al nombre del salario del profesor. El salario del profesor es diferente al salario del abogado, digamos. El sueldo del abogado, el salario, perdón, del abogado es diferente al del congresista. Eso se llaman tipos de salarios, o sea que cada salario tiene un nombre. De nombre general, a todo tipo de pago es salario, pero en nombre específica se les va a dar otro nombre. Muy bien, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya nos ha ganado la hora. Ya nos estaremos viendo el día de mañana. Hasta luego con todos. Ya nos vemos. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima, joven señorita. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita.